Muy buenas tardes o buenas noches en el lugar donde se encuentren y donde verán la grabación. Damos la bienvenida a todos los presentes, a nuestra invitada Mari Carmen Rangel Blasco. Un honor de tenerte acá en nuestro grupo. Y hoy día el tema es cómo la Cábala te encontró y cómo retornaste a su fuente. Pero antes de eso me gustaría presentar un pequeño currículum donde dices acá en tu página que eres estudiante e instructora de Cábala desde el año 1988, eres directora del portal INENI España, instructora del Grupo M de Barcelona, transmites las enseñanzas cabalísticas unificando las diversas líneas de pensamiento desde las más tradicionales a la cábala hermética occidental. Y tu maestría fue transmitida por el cabalista Yoni Salai, Sikrona Libraja, o de bendita memoria, y eres autora de libros La Cábala, El Camino del Retorno, y los senderos del Árbol de la Vida y el Alfabeto Hebreo de Ediciones ACB. No, Y tu otra obra perdona, ahora es Obelisco. es Obelisco. Ya, Actualmente son ediciones Obelisco. Perdona que te ok. haya interrumpido. Ok, entonces hay que actualizar este dato. Y la obra 72, que acá lo tengo, 72 nombres sagrados de Dios, que es Shem Hameforat, de Ediciones Obelisco. Yo creo que la primera edición es del 2017, porque ya van varias ediciones. Sí. Mm. Eh, y para comenzar, me gustaría de esta pincelada de currículum que nombré, que te presentaras. Me gustaría saber la Mari Carmen chiquitita, o dónde naciste, cómo tu crianza, familia, cómo fue tu adolescencia y cómo llegaste a la misticidad y a la Kabbalah. En primer lugar, muchas gracias al Grupo SOT de Chile y a Carla por invitarme a este encuentro por Zoom, más que una charla, este encuentro. Bueno, yo desde pequeñita he sido muy rebeldona, mucho. Ya de pequeña no estaba de acuerdo con el ambiente en el que me fui criada, ¿no? Me llevaban a colegios religiosas y ya entraba en conflicto con las enseñanzas y cómo me explicaban lo que era la religión en aquel momento, para mí lo que era la espiritualidad. Siempre, de alguna manera, he sido el garbancito negro de mi familia, porque he sido muy inquieta, muy curiosa, muy buscadora y muy inconformista. Recuerdo que a mis 6 años murió mi abuelo paterno y toda la familia estaba muy, muy afligida. Y yo me sorprendía de verlos llorar de aquella manera, porque para mí mi abuelo no estaba muerto, estaba vivo en otra dimensión y además lo veía y lo percibía. Y cuando se me ocurrió decir que por qué lloraban, me decían que yo estaba tonta, que qué me pasaba, ¿no? Cuando para mí era qué les pasaba a los que tenía alrededor. Y he sido siempre una buscadora. Así pasé mi infancia. No fue fácil mi infancia, pero tampoco fui desgraciada, indudablemente. Lo que pasa que, claro, me sentía incomprendida por mi entorno, ¿no? Bueno, me pasé mi juventud buscando. Recuerdo que buscando entré en el movimiento Boy Scout y ahí, bueno, empecé con los principios que enseñaba Dan Powell, que además con los años he descubierto que era un gran esotérico y que estaba dentro de las líneas espirituales occidentales. Creo que masonería, creo que estaba ahí. Pero los principios que enseñaban ahí ya conmigo iban mucho más acordes. A los 21 años me casé, a los 24 tuve a mi hija, siempre buscando y buscando y sintiendo
una necesidad interna que no era satisfecha. Y en el año, tenía yo 37, 38 años, buscando, pues tuve una serie de experiencias, tuve un despertar espiritual muy importante. Tuve una serie de experiencias con el tema OVNI, que no lo suelo explicar a nadie, pero realmente mi despertar fue a través de unas experiencias que tuve de contactos con seres de las estrellas. Ellos realmente fueron los que me abrieron el camino, los que me guiaron hacia unos cursos que venía a hacer también un contactado que venía de Tenerife, que se llamaba Emilio Burgón, al que le tengo que agradecer muchísimo porque fue mi primer maestro del que aprendí las luces y las sombras del camino espiritual. Entonces él fue la primera persona que me habló de Cábala y me sentí muy afín a este tema y empecé a buscar. En aquella época, que era el año 80, no había nada en absoluto, apenas nada en España, ni libros apenas, ni nadie que enseñara Cábala. Y empecé a buscar y bueno, encontré algún libro de Cábala hermética de Dion Fortune, algún libro de Gareth Knight, muy poca cosa, y me apunté a unos cursos de una escuela que se llama Constructores del Aditum o Bota, que me enviaba lecciones mensuales, escritas, mecanografiadas, una vez al mes, 4 lecciones. Estuve estudiando con ellos 21 años y por ahí es donde yo capté y conecté más con lo que es la cábala hermética. Pero a mí me hacía falta la otra parte, ¿no? Recuerdo que en el año 81 me habló alguien de una persona que aquí en Barcelona daba algunas clases de cábala, que es un conocido también cabalista llamado Mario Sanz. Y con Mario recuerdo que lo llamé y vino muy extrañado al encuentro porque estaba alucinado de que alguien estuviera interesado en aprender cábala, en saber lo que era la cábala, ¿no? Y con él empezamos un grupito aquí en Barcelona, en el centro que teníamos, que se llama, como hoy en día lo tenemos, que se llama Asociación Anael, y empezó a darnos clase sobre la simbología de las letras hebreas. Y ahí es donde yo empecé, aparte de todo lo que llevaba de la cábala hermética, empecé a estudiar el simbolismo de las letras hebreas, que realmente es una maravilla y es lo que a mí más me entusiasma. Tuvimos años estudiando con él, conecté con Shimon Halevi, hice cursos con él, hice cursos con varias personas y cuando ya Internet empezó a abrirse, pude estudiar con otros maestros de cábala, pero tuve la suerte y el regalo divino de conectar en un momento determinado de mi vida, creo que fue en el 2006, 2007, con el que realmente fue mi maestro de cábala, que fue Ion Estalay, de bendita memoria, que falleció en el 2014. Él fue realmente mi maestro, él fue el que me abrió un mundo de la cábala hasta entonces no desconocido y él fue el que me transmitió la maestría de cábala. Realmente el libro precisamente del Camino de Retorno es un trabajo que yo le hice como tesis, podríamos decir, para la preparación de mi maestría. Y entonces, bueno, cuando él vio lo que había escrito, me dijo, este libro se ha de editar, y él fue el que me empujó a que se editara. En ningún momento pensé en editar, ni pensé en que lo que estaba escribiendo iba a estar publicado algún día y al alcance de quien quisiera leerlo, ¿no? Y bueno, y en un momento determinado, pues él me transmitió en una de las veces, él vino a Barcelona a hacer fines de semana, nos hacía seminarios de fines de semana, pues en uno de los seminarios me transmitió la maestría, que además pasó una anécdota muy curiosa porque se grababan esos cursos, esos talleres en vídeo. Y en el momento en que empezó la transmisión, sin que nadie tocara nada, la cámara se desenfocó
Y todo el rato que duró la transmisión, o sea, el ritual, o llamadlo como queráis, la Shemijá, de transmisión de la maestría, la cámara estuvo desenfocada y en el momento en que acabó se volvió a enfocar. Nos quedamos alucinados, ¿no? En la maestría, tal como me la transmitió Yone, no es un título, no es un título para nada, ¿no? Es una iniciación en donde, según señala la tradición, te transmiten y te conectan con toda la cadena de los maestros de la Kabbalah y todas las enseñanzas. A nivel interior, a nivel consciente, si yo fuera consciente de eso, sería un coco, ¿no? Sería una privilegiada. Pero sí que he notado un antes y un después. ¿Qué ocurrió? Yo no le pedí para nada un diploma, porque no soy de diplomas, no creo en los diplomas, no creo en que haya un diploma para Kabbalah, porque es un modo de vida, es una vivencia de vidas, o sea, es un camino de vidas del alma, pero en un momento determinado Ione quiso hacerme un certificado. Bueno, ahí está, ni lo uso. Lo que sí que puedo decir que con él realmente hubo un antes y un después. Y fueron muchas las vivencias, no solamente yo, sino hay personas aquí como Sandra, como Pilar y algunas más, Nela, o sea, que han vivido lo que era Ione Estalay y realmente era una persona con sus luces y sus sombras, pero un auténtico maestro. Y bueno, y así empecé, o sea, y así continúo. Y llevo estudiando Cábala pues desde el año 79, 80. Y no acabo de aprender. Por eso decía que cada clase es diferente, que tratas un tema a lo largo de los años y descubres cosas nuevas. Y aunque yo empecé con Mario Saz a estudiar las letras, el camino que he hecho a lo largo de los años, ¿no? Con el alfabeto hebreo, que para mí es básico e imprescindible, pues he ido profundizando, cada vez voy descubriendo y descubriendo más cosas, ¿no? Se me descubren más cosas. Yo creo que no soy yo la que lo descubro, sino que yo busco y lo que sea me lo da, me lo descubre, ¿no? Y bueno, y mi vida pues ha sido esa, ¿no? He tenido la suerte de que mi esposo me acompaña en todo esto, me apoya, me ayuda, junto con Sandra, que también me ayuda muchísimo, y no es un camino sola. Afortunadamente tengo a mi lado muchas personas que más que alumnos son hermanos en el camino, ¿no? Que están conmigo y me animan y me sostienen y me ayudan, ¿no? Qué maravillosa la historia. Bueno, cuando hay revelación es por algo, hay una conexión. Eh, Me gustaría ahondar más lo que comentaste, si nos puedes eh, explayar en los contactos. ¿Cómo fue eso? Mira que no lo suelo nunca comentar y mis amigas y hermanas lo saben. No lo suelo comentar porque sé que Entonces, esto es una eh, primicia cabalística. porque suele confundir. Mira, yo tenía ya a mi hija que tendría, pues en el año 78, tenía 4 años, 5 años. Y estaba pasando por un periodo de cierta depresión porque no veía el camino, no. Y recuerdo que cayó en mis manos, el tema fue así, de simple, cayó en mis manos un libro de Juan José Benítez que se llamaba SOS a la humanidad. Y yo siempre, a ver, en mi familia ya han habido cosas, siempre, ha sido una familia un poco especial. Y mi padre, que también ha sido escritor, en un momento determinado escribió un libro sobre un señor de aquí de Barcelona que era un contactado también. Yo siempre tenía el run ese del tema OVNI. Hasta recuerdo que mi marido se reía porque a lo mejor íbamos en el coche y yo miraba hacia el cielo y me decía, ¿cuántos OVNIs has visto? ¿No? O sea, se cachondeaba un poquito, ¿no? De mí. Siempre tuve esa llamada, ¿no? Y estaba yo una noche,
la cosa fue muy rara, ¿no? Todavía una noche mi marido se había ido a dormir, mi hija dormía y yo estaba en el comedor viendo la tele, creo, no recuerdo bien. Y sentía una llamada interior de que me pusiera a hacer escritura automática, pero yo he sido muy miedosa, ahora ya no, pero yo era una gran miedosa. Y así durante varias noches sentía esa llamada. Y una noche ya no me pude resistir, me fui a la cocina donde tenía una mesa, cerré la puerta de la cocina y empecé a dejar, tal como explica Juanjo en ese libro, porque yo no lo había hecho nunca ni lo había oído nunca, hacer escritura automática. De tal modo que en aquel momento todas las ollas de la cocina se generó tal energía que empezaron a saltar dentro de los armarios y la puerta de la cocina empezó a dar golpes. Y me dicen, sencillamente me dijeron quiénes eran y que no lo hiciera sola porque yo tenía miedo. Realmente fue impresionante la experiencia. Y a partir de ese día, bueno, yo se lo expliqué a mi marido no se lo creía. Bueno, ese periodo de no se estará volviendo mi mujer loca, ¿no? Pero tuvimos muchas pruebas y a partir de ese momento vivimos muchas experiencias. Nos enseñaron mucho esos seres de las estrellas, mucho sobre las leyes del universo. Yo soy muy de tirar todo. Todos los escritos que tenía de años, un día dije, ¿yo para qué lo quiero esto? Y ya no me sirve. Ya pasó el periodo y lo tiré todo y me arrepiento. Pero la verdad es que tuvimos grandes experiencias y grandes enseñanzas. Y ellos realmente fueron los que me fueron guiando hasta llegar a contactar con esta persona que te digo que venía de Tenerife y que fue mi primer instructor y maestro, que se llamaba Emilio Burgón, se llama. Ya es muy mayor ahora. Luego más tarde pude conocer a un señor de Perú que se llamaba Pepe Rostiano, no sé si lo conocéis, a Pepe Rostiano, que él decía que él había estado en Ganímedes, es más, tiene una serie de libros donde yo visité Ganímedes, mi preparación para Ganímedes, bueno, varios libros. Era un gran contactado y estuvo en mi casa, tuve esa suerte, ¿no? Y bueno, he tenido experiencias muy bonitas y muy divertidas, unas y otras no tanto. Hasta que llegó un momento que me dijeron, se acabó el tema de ver luces, de ir a contactos, todo esto se ha acabado, ahora tenéis que caminar solos. Y realmente desde que me dijeron se acabó, yo sé que están conmigo de alguna manera, pero yo no he vuelto a hacer contactos. Ni he vuelto a ir a ver nada, ni me he ido a ver contactos a ningún sitio, que hubo una época que viajábamos, íbamos, veníamos, teníamos en Tenerife, en muchos sitios, ¿no? Fue una etapa de despertar, pero realmente yo creo que cuando te despiertas, ellos ya han cumplido, o al menos eso me dijeron, su labor en al menos con nosotros fue el despertarnos, el guiarnos hacia un camino, y luego hay que caminar solo. Son etapas de la vida, y luego a partir de ahí, pues ya te digo, mi vida es la cábala. O sea, no es un aprendizaje de cábala, mi vida es vivir la cábala, ponerla en práctica, llevar una vida acorde a las enseñanzas, porque si uno no es coherente, no puede ser buen transmisor de cábala. Puede ser más erudito hablando, menos, más sencillo, menos, pero creo que lo importante es ser coherente y honesto. ¿Qué te voy a contar más de estas anécdotas de mi vida? Mira, qué maravilloso poder estar con una contactada y que nos cuente estas experiencias. Mira, acá Carlos pregunta, a ver, dice, las experiencias de la cábala están llenas de contactos con inteligencias exteriores. ¿La cábala es realmente esotérica o estaríamos frente a un... A ver, ¿la cábala es realmente esotérica o estaríamos frente a un conocimiento exotérico que proviene del exterior, conciencias externas? ¿Qué opinas de eso?
me hace una pregunta que me implica mojarme mucho, ¿no? A ver, la cábala es una enseñanza O más de simple, ¿qué es la cábala para ti? Ya. la cábala para mí. ¿Sabes qué decía mi maestro Ione? La cábala es el arte del descubrimiento de la auténtica realidad. ¿Qué es la auténtica realidad? Ahí estamos en ello. Que sabemos que lo que percibimos es aparente. O sea, hay muchas más realidades, como dice la cábala, hay muchos mundos y todos están aquí ahora. Lo que pasa es que nuestro nivel de conciencia está enfocado en el mundo más denso, más material, aunque el mundo denso, más material es luz. En cuanto a que la cábala es esotérica y exotérica, las dos cosas. ¿Por qué? Porque la cábala te ayuda a conectar con los mundos más allá del mundo material, te enseña a vivir en este mundo material desde lo real y no desde lo aparente, que es lo que las fuerzas del otro lado pretenden, ¿no? Tenernos a todos viviendo en este mundo de apariencias que nos mantiene prisioneros de ellas. Y entonces, por otro lado, yo sí que he llegado a pensar muchas veces y por propia experiencia que la cábala ha sido transmitida por seres de otras dimensiones. Es una enseñanza, y si tú te miras la Torá, si tú lees la Torá, y ya no digo profundizando, simplemente literal, ¿no? El Peshat, y te quedas con la historia y eres capaz de ser, de romper cadenas, de ser un poco crítico, vas a empezar a darte cuenta de que ahí hay algo más de lo que la escritura lineal te dice. Yo muchas veces, a ver, yo lo primero que pienso, y algunas personas quizás se sientan molestas, no lo sé, es que el Dios que nos han enseñado, eso no es Dios, es una manifestación de Dios, una, una, una faceta de la divinidad manifestándose, pero Dios es lo que un gran cabalista, Isaac Luria, nos dijo, es el Ein Sof, es el Dios que no se puede nombrar. Lo que decían los cabalistas de Gerona, ¿no? Todo lo que se puede decir de Dios es lo que no es, pero lo que es imposible definirlo. Es que si Y no lo creo, limitamos, pues, y Dios no, claro, en el momento en que lo limitas, eso ya no es Dios. ¿Qué ocurre? Que uno empieza a ver que a lo largo de la Torá aparecen seres llamados ángeles que empiezan a dar mensajes. ¿Qué son esos ángeles? En Cábala, los ángeles son seres espirituales, pero es que esos seres de otras dimensiones también son seres espirituales. Es un poco peligroso esto, porque atreverse a ser libre de pensamiento, de sentir, es un riesgo. Pero como todo está en todo está en Dios y Dios es todo y todo es uno, esos seres de las estrellas forman parte de él. Y yo creo que de ahí ha venido muchísima enseñanza y de hecho la están dando todavía, la están transmitiendo. Hay grandes grupos contactados que están recibiendo grandes enseñanzas. Y curiosamente, yo he ido descubriendo con las enseñanzas que yo en un momento tuve, he ido descubriendo que habían muchos principios cabalísticos en todo lo que ellos me enseñaron. Entonces, claro, no puedo decir según qué cosas porque puede ser para según quién, sobre todo si es muy religioso, sea religión judía, católica, es igual. Si uno está muy cogido a una religión, traspasar, o sea, trascender esa religión y querer ver más allá es peligroso según para quién, ¿no? Quizá por eso se decía antiguamente que hasta que una persona no tuviera 40 años no podía estudiar cábala, porque la cábala te rompe esquemas. Y es que es necesario romperlos. Es necesario ser capaz de soltar todas nuestras creencias, todas nuestras teorías, todo lo que creemos que somos, todo lo que creemos que es la verdad para ir más allá. Y solo así se nos abren nuevos horizontes. La cábala es un reto permanente, al menos para mí lo es un reto permanente. Pero
es mi vida y no puedo concebirla de otra manera. Mari Carmen, y con respecto a otras dimensiones, otros universos, las letras hebreas. ¿Qué son para ti las letras hebreas? ¿De dónde vienen las letras hebreas? Oh, mira, en el primer versículo de la Torá dice lo siguiente: Bereshit bara Elohim et Hashamaim et ve'et haaretz. O sea, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Pero curiosamente, antes de la palabra Shamaim, que es cielos, está dos letras que es la primera y la última letra del alfabeto hebreo. La Aleph y la Tau, que es et Hashamaim. O sea, cielos, alfabeto celeste, dicen los cabalistas, y luego dice Be'et y Aleph Tav Haaretz, tierra. O sea que los mismos cabalistas nos enseñan que Dios crea con un alfabeto celeste. O sea, el alfabeto procede de los mundos superiores, hay un alfabeto, y hay otro que es con el que luego va a llevar a cabo la condensación de todas esas energías que canalizan cada una de las letras, que es el alfabeto terrestre. También dice el Zohar que Dios, antes de llevar a cabo la creación, consultó la Torá. La Torá, cuando dice la Torá, está hablando de las 22 letras. En el Zohar se explica cómo cada una de las 22 letras del alfabeto hebreo se presentaron ante el Santo bendito sea, para ser ellas las que presidieran la creación del mundo. Y cada una de ellas se presenta y Dios les argumenta el por qué no son ellas las que van a presidir la creación del mundo. Hasta que llega la letra B, porque empiezan desde la última y van en retroceso, digamos, hasta la primera letra. Elige a la letra B, que es la primera letra de la Torá, porque la Torá empieza con la palabra Bereshit. Elige la palabra B porque ella es la inicial de la palabra Braja, que es bendición. Y por otro lado queda la letra Aleph, que no se presenta. Y entonces Dios llama a la Aleph y le dice: ¿cómo no te presentas? Y la Aleph dice: pero si ya se has elegido la B, ¿para qué me voy a presentar? Entonces Dios le dice: bueno, como tú eres la más humilde de las letras, vas a ser la que me representes a mí, la que canalices la energía de la unidad. Entonces, las letras hebreas son paquetes energéticos que están funcionando en los mundos espirituales, pero que se derraman o conectan el mundo espiritual con el mundo material, y son las que conforman toda la realidad. Hasta el punto de que en nuestro ADN tenemos 22 pares de cromosomas. Y además, tal como la secuencia del ADN, se ha comprobado que hay una secuencia en los enlaces del ADN de 5, de 10, 5, 6, 5. O sea que se ha visto como en el ADN nuestro está presente el nombre de Yod He Vav He, del tetragrama, del Dios de esta realidad. O sea que las letras hebreas son canales de luz poderosísimos, poderosísimos. Indudablemente corresponden a los mundos celestiales, a los mundos superiores, pero que han sido vertidos y dados a este mundo para que nos reconectemos. Por eso, de ahí mi curiosidad cuando quise escribir el libro de las 22 letras, sobre todo porque además las tenemos en el árbol de la vida. Y en el árbol de la Eso iba a vida, preguntar, ¿qué significaba el camino, de acuerdo a tu libro, el camino al retorno y el árbol de la vida? bueno, pues el árbol de la vida podemos verlo como la escalera por la que cada uno de nosotros debemos ascender. Y cada uno de los senderos, con la letra que corresponde, la inteligencia que le asocia al Sefer Yetzirah a cada una de las letras, nos habla del trabajo que debemos realizar interiormente, de transformación, de purificación, para poder ir ascendiendo por cada uno de los peldaños de esta escalera que nos debe llevar de nuevo al nivel más alto, al Keter, ¿no?
Entonces, cada una de las letras es una energía que puede ayudarnos en nuestro tikkun, en nuestra purificación y en nuestra transformación. Y cada sendero propone un trabajo determinado. Es una manera, es una guía, porque indudablemente no vamos subiendo escalón a escalón por el árbol de la vida, ni vamos experimentando linealmente la experiencia de cada uno de los senderos. Se repiten a lo largo de la vida, quizá, pero es una buena guía y una buena ayuda. Meditar con las letras hebreas para poder hacer ese trabajo de introspección, de autoconocimiento, un espejo que se nos pone delante y además es una luz que nos ayuda. Y en el árbol de la vida, eh, tenemos también en cada sefirot nombres de Dios. ¿Sí? Si nos puedes hablar ahí un poquito, y después que nos comentes de tu libro, Muy bien. llegar a Bueno, los 70, porque son distintos. Quizás hacer una sí, diferencia en los nombres de Dios del árbol y cómo llegamos también a los 72 nombres de Dios, porque hay varios nombres de Dios, o se sí, llaman varios sí. nombres. Entonces, A ver, quizás hacerlo. en el árbol de la vida tenemos que ver que en cada uno de los sefirot hay 4 mundos. O sea, no solamente el árbol se divide en 4 mundos, sino cada una de las sefirás tienen en sí 4 mundos. Cada uno de esos mundos tiene que ver con un nivel vibratorio, indudablemente, ¿no? Entonces, el mundo que corresponde a los nombres sagrados de Dios dentro de cada sefirá se corresponde con el mundo de Atzilut. O sea, hay un mundo de Atzilut en Malhut, hay un mundo de Atzilut en Yesod y así sucesivamente en todos los sefirot. A ese mundo de Atzilut dentro de cada uno de los sefirot se le asocia un nombre divino. Quiere decir que en esa sefirá hay una conexión con la divinidad a través de un aspecto que es vibrado por ese nombre. En Keter es Ejeyi. Entonces, cuando uno vibra un nombre sagrado y, por ejemplo, medita en Ejeye, Ejeye, Asher, Ejeye, que es lo que le dice Dios a Moshe, cuando Moshe le dice, ¿y quién digo yo que me envía a Faraón? O sea, tú me dices que vaya a Faraón para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud, pero ¿quién me manda? Y en la zarza aparece una voz que dice, Ejeye, Asher, Ejeye, yo soy el que soy, el que fui, el que seré. Cuando meditamos con ese nombre, estamos conectando con una vibración que nos puede llevar a esa conexión de unidad de Keter. Y así en cada uno de los sefirot. ¿Qué ocurre? Que hay que conocer un poco cada uno de los sefirot y cada sefira qué es lo que nos está revelando de nosotros mismos, porque el árbol de la vida se puede ver a nivel macrocósmico, como los principios divinos de Dios funcionando en toda la creación, o microcósmico, o como esas energías funcionando en cada uno de nosotros. O sea, en cada uno de nosotros hay un Malhut, hay un Yesod, hay un Netzach, hay un Jot, hay un Tiferet, o sea, en cada uno de nosotros están funcionando esas 10 energías que representa el árbol de la vida. Cuando yo medito con una sefirá determinada, puedo meditar con el coro de ángeles, que correspondería al mundo de la formación o de Yetzirah. Puedo meditar con el arcángel, que se asocia al mundo de la creación o Briah, o puedo meditar con el nombre divino o mundo de Atzilut en Netzach. Netzach es Yod-Heh-Vav He-Tsebaot. ¿Por qué yo quiero en un momento determinado meditar con una sefirá o con otra? Dependerá de mis necesidades interiores o del aspecto que yo quiera trabajar conmigo, en mí, o descubrir en mí. Si vemos que Netzach pues también representa el deseo, pues voy a trabajar
mi Sefirá Netzach, entre otras cosas, porque Netzach también es el lenguaje corporal, son las artes, o sea, es la creatividad, son muchas más cosas. Pero si yo quiero descubrir realmente cuál es la naturaleza de mis deseos, porque el deseo es importante dentro del trabajo espiritual que propone la Cábala, meditaré, o puedo meditar con el arcángel, que es Anael, o puedo meditar con el nombre divino para que de alguna manera me abra la autoconciencia a descubrir cómo está ese aspecto de Netzach en mí. Pero claro, primero se tendrá que conocer bien qué es lo que cada uno de los sefirot canalizan y representan en nosotros, qué energías están en nosotros con respecto a cada uno de los 10 sefirot. Una manera muy, muy sencilla de describir los sefirot, bueno, pues Malhut, el mundo material, el cuerpo, lo más básico. Yesod, pues Yesod es la dimensión psíquica, los sueños, también las energías sexuales, las cargas que tenemos a nivel inconsciente. Bueno, ahí hay mucha más cosa, ¿no? Pero así muy rápido. Netzach, el lenguaje aprendido, todo lo que yo soy capaz de aprender. Perdón, todo lo que yo soy capaz de aprender, todo lo que yo soy capaz de transmitir, todo lo que yo soy capaz de recibir en cuanto a enseñanza. Luego tenemos Netzach, es la creatividad, pero también son los deseos, la emocionalidad. Luego tenemos Tiferet, Tiferet es como yo me relaciono con los demás, así como Yesod es como yo me relaciono conmigo misma, Tiferet sería como yo me relaciono con los demás, como yo soy capaz de conectar con el otro. Estoy yendo muy, muy, muy superficialmente. Luego tenemos Gébora, que es la dimensión del no, mi capacidad de poner límites, orden, disciplina y mi capacidad de decir hasta aquí. Pero tenemos Gesed luego, que es mi capacidad de dar incondicionalmente. O sea, uno es el no y el otro es el sí. Pero no puede haber un no sin límites y no puede haber un sí sin límites. O sea, ambos se tienen que equilibrar. Luego tenemos Binah, que es el futuro y que es como yo me estructuro a nivel de todo lo que yo he vivido y cómo yo construyo mi futuro, hablando así muy superficialmente, ¿eh? Y luego tenemos Jochma, que es el pasado, todo lo que yo recibo de mis ancestros, todo lo que yo debo tomar conciencia que he recibido y debo trabajar y aprender de ello. Y luego tenemos Keter, que es la unidad, o sea, la conexión con Dios. Pero esto es muchísimo más, estudiar el árbol de Esto la es vida, la pincelada de la ¿sabes? pincelada. Muy rápido y muy, muy, muy por encima, muy por encima. Si nos puedes comentar cómo fue, Bueno, pues mira, porque esto está escrito por ti, Sandra Casanellas y Marita Martínez. sí, mira, la verdad de las verdades es que no fui yo la que tuvo la iniciativa. Fueron Sandra y Marita, que hablando entre ellas de las clases que estábamos dando, que yo estaba dando en ese momento de los 72 nombres, empezaron a pensar que valía la pena poder compartir esas enseñanzas y que yo tenía que escribir un libro y que yo tal. Y yo, como te digo, también tengo el síndrome de la hoja blanca. Y empezaron ellas a darle vueltas. Y Sandra fue la que empezó a pincharme, y Sandra fue realmente la que diseñó esas cartas. Ella me las pasaba, claro, yo colaboré, si hacemos esto, si hacemos lo otro, si cambiamos aquí, pero la idea primera fue de ellas dos. Y luego, pues nada, el librito yo saqué un resumen muy resumido porque Obelisco me dijo que el librito que tenía que acompañar a estas cartas tenía que ser pequeñito y como una guía muy, muy reducida y sí, lo que es el texto está siendo un resumen muy resumido del material que yo tengo
de los 72 nombres, que además tengo que ser honesta y decir que parte de este material yo lo aprendí con un gran maestro de cábala llamado Eduardo Madirolas. Si no lo conocéis, os lo recomiendo encarecidamente. Tiene una página que se llama La Cábala de la Luz. Y es un gran maestro. Y parte de estas enseñanzas las recibí de él y parte de esas enseñanzas las recibí de Jon Stalay, mi querido maestro Jon Stalay. Grandes maestros. Grandes maestros, sí. Grandes maestros. Eduardo Madirolas es un gran amigo y un gran maestro también. Que lo quiero invitar más adelante. Pues, Pero ahora terminamos el ciclo con la misticidad y las mujeres sí. en la cábala. Si en algún momento quieres su contacto, me lo pides que yo te lo paso. Muchas gracias. Le pediré permiso a él porque siempre cuando paso un contacto primero pido permiso. Sí. ¿Qué más nos puedes comentar para las personas que no tengan el oráculo de los 72 nombres de Dios? ¿Cómo se puede trabajar? Todos tienen que saber cábala para poder trabajar con... Mira, no es imprescindible saber cábala, pero sí yo recomiendo como mínimo conocer un poquito las letras hebreas. Porque el trabajo es visualizando las letras hebreas y la combinación de esas 216 letras que conforman los 72 nombres de Dios. Si no profundizas mucho en el simbolismo de cada letra, quizá no importe, porque las letras son tan poderosas que van a canalizar aquello que deba ser canalizado, pero es uno de los pasos saber conocer un poco, ¿no? De qué energía canaliza cada una de las letras, porque eso ayuda también. Meditar con las claves. O sea, estas claves se hicieron con el propósito de que fuera muy fácil el que las personas pudieran meditar con esas letras. Hay toda una información que, claro, quien no sabe del árbol de la vida, pues que le digan que es Tiferet de Gébura, pues se va a quedar igual que antes. El que conoce el árbol de la vida, cuando le hablan de Tiferet de Gébura, va a poder saber qué es lo que está moviendo más en profundidad. Pero ya con las 3 letras y lo que analiza ese nombre, si uno realmente es honesto, lo utiliza siempre para bien. Estas letras no van a funcionar, estos nombres no van a funcionar si se utilizan con fines egoístas y para mal. Dejan de funcionar porque son energías muy poderosas, son energías que están conectadas con la Sefirá Jochma, que realmente descienden y canalizan la luz de Jochma. Y cuando no, y fijaros que las canalizan a través de la Sefirá Gesed. La palabra Gesed suma 72 y está asociada precisamente a los 72 nombres de Dios también. Y bueno, sencillamente, o sea, quiero recordar sueños, pues voy a coger el nombre determinado de los sueños y voy a meditar con estas 3 letras, con todas las ganas, el deseo poderoso de que recuerde los sueños, porque para mí trabajo personal, que también es importantísimo, recordar los sueños es básico, ¿no? O sea, se tiene que tener un deseo fuerte y siempre utilizarlas para ello. Se pueden meditar de muchas maneras, porque en Cábala hay muchos sistemas de meditación, pero el que no sepa, sencillamente con que coja una clave, la que la persona necesite o sienta en ese momento, la visualice, se ponga, se relaje, se ponga en estado meditativo, mire las letras y las interiorice, visualice que esas letras, esa luz de las letras le penetran y le llenan, con eso ya han hecho la meditación. Luego hay otras técnicas mucho más complicadas, pero esta es la más sencilla. Una manera muy sencilla es visualizar que conectas con un rayo de luz que desciende desde el infinito y que entra en tu cabeza y que por ese rayo de luz descienden las letras. Y entran en tu cabeza, la iluminan
bajan al corazón, lo iluminan y te llenan de luz todo el cuerpo. Y esa energía te impregna, te hará lo que deba hacer. A veces no hacen lo que nosotros queremos, sino lo que tiene que ser, ¿eh? Eso también es cierto. Qué importante lo que mencionas recién, porque eh, a veces uno quiere pedir cosas en forma egoica, quiero, 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 pero también yo he estado en otras escuelas donde nos enseñan que cada vez que yo tengo que quiero algo para mí, primero tengo que darlo. O sea, medito pensando en alguien más que también necesite lo mismo que yo, porque somos un canal. Es que estos nombres funcionan mucho mejor cuando lo meditas para otra persona, además de para ti. Porque somos canales de luz al final. Somos instrumentos de la luz. Lo mismo que las letras son instrumentos de la luz y canales, nosotros también. Y luego, es cierto, podemos pedir lo que queramos, pero no todo nos conviene. Entonces vale más que canalicemos las letras y que hagan en nosotros lo que tengan que hacer. Y lo que tengan que hacer es lo que debe ser. Qué bien. Ay. Unos tips, unos SOT de SOT. Bueno, no sé si son SOT de SOT, es lo que yo he Para los que, experimentado. para los que están comenzando en Cábala, sí. Ya los Mira, más es que avanzados ya eso lo saben. yo intento hablar muy sencillo. Intento utilizar un lenguaje en Cábala que todo el mundo lo entienda. Y luego ya vamos poniendo luego términos cabalísticos hebreos, pero primero hay que entender los principios, porque si uno no entiende, ¿de qué sirve saber lo que es el Ein Sof, el Ein Sof Or, el Or Pini, o sea, hay que entender los principios, y cuando uno lo entiende, entonces le puede poner un nombre, y con ese nombre ya define todo el principio, no hace falta dar una gran explicación. Pero lo importante es que la gente entienda de lo que se está hablando y de lo que se le está transmitiendo. Y luego ya vendrán los términos hebreos complicados que ayudan a no tener que estar hablando 10 minutos, porque cuando uno dice en una clase de Cábala, que ya saben de qué va, hablas del Ein Sof, ya no tienes que explicar lo que es el Ein Sof, ya se sabe automáticamente lo que es. Te ayuda a sintetizar, pero lo importante es que la gente entienda. Exacto. Mari Carmen, ¿recomiendas o cuál es tu opción de estudiar Cábala? ¿Solo o en grupo? Yo siempre pienso que Escuelas, maestros. yo siempre pienso que el grupo es importante, aunque yo he estudiado sola muchos años. Muchos años. Ahora, la cábala se estudia mejor al menos con otra persona o con un grupo. Aunque yo por circunstancias estudié sola muchos años. Entonces, yo creo que cada cual ha de encontrar su fórmula. Ahora, necesitas recibir enseñanza de alguien, siempre. Necesitas tener a alguien que te comunique y que te transmita. Para mí eso es importante. Mira que llevo años, desde el año 80, 79, 80, y yo necesito escuchar a otros, que otros aunque de lo que me hablen, yo ya lo he oído, nunca he oído todo. Y siempre descubro matices. Porque cada maestro tiene su sistema y entiende lo que entiende, ¿no? Es bueno estar en un grupo. Es que acá volvemos como al principio, que cada vez se va revelando algo, Claro, va bajando una información distinta o quizás la percepción o el recibir. eh, mira, es es que en distinto. Cábala hay un principio que para mí es muy importante y es el ser humilde, el reconocer que siempre, ¿sabes aquello de solo sé que no sé nada? Pues eso es algo que un estudiante de Cábala o un caminante en el sendero espiritual se tendría que decir muchas veces, porque puede suceder
que a lo largo de los años, de estudiar muchos años, de mucha búsqueda, uno piense que ya lo ha hecho todo. Y eso es uno de los peligros del sendero, es uno de los enemigos del hombre de conocimiento, como decía el indio Don Juan, ¿no? El creer que uno ya lo sabe todo. Y siempre hay nuevos universos que descubrir, siempre hay nuevas metas que conquistar, siempre, tener siempre la curiosidad de la búsqueda, ¿no? Las ganas de encontrar siempre algo nuevo. Isaac Luria ya decía que cuando llegabas a un nivel descubrías que te quedaba infinitud de niveles, o sea que te encontrabas, él decía de alguna manera muy sencilla, él decía que cuando llegabas a un Keter de un nivel determinado, te encontrabas en el Malhut del próximo, o sea, estabas volviendo a empezar de nuevo. Y siempre estamos en yo creo que el cabalista, una de las cosas que tiene claras es eso, que no sabe nada con respecto a todo lo que hay que saber. Y experimentar, porque saber, cuando hablo de sabiduría, hablo de experiencia, de integración de la experiencia, no del conocimiento intelectual, no de leer 25 libros, de hacer 25 cursos, sino de lo que uno es capaz de integrar, de vivenciar, y de luego darlo incondicionalmente. La transformación continua. Qué importante, tienes toda la razón, porque hay muchas personas que estudian, pero en su vida diaria... Ahí está, la coherencia, que nos cuesta mucho, ¿eh? A mí también me cuesta mucho ser coherente, ¿eh? Pero es importantísimo, muy importante, porque si uno no es coherente puede hablar maravillas, pero si es que los que nos ven... Hay un dicho acá que dice, del dicho al hecho, hay Hay un mucho. trecho, sí. Y luego está, por sus hechos los conoceréis. También. Y luego una cosa que yo siempre insisto mucho, y es que en Cábala hay que meditar. La meditación en Cábala es básica, porque si no nos quedamos con la parte teórica. ¿Cómo integramos todo lo que estudiamos? A través de la práctica de la meditación, porque es a través de la meditación cuando uno interioriza, cuando uno puede ver su interioridad y con toda la teoría que tiene descubrir todos aquellos aspectos que hay que todavía rectificar e iluminar. O sea, que la teoría te sirve para poder reconocerte y poder reconocer las experiencias que la vida te va proponiendo, el aprendizaje que la vida te va poniendo delante. Si no, la teoría no sirve, pues sí, bueno, sirve para ser un erudito de algo, está muy bien. Y lo digo porque yo me he encontrado a lo largo de, fíjate, desde los años 80, ¿no? Me he encontrado, y no es una crítica en absoluto, gente que sabía mucha cábala teórica, pero sus hechos no acompañaban a su teoría. Es su experiencia, yo no los juzgo. Pero cábala tiene que ser experiencia vívida, puesta en práctica. Si no, todo eso se queda en teorías, en erudición, que está muy bien. Mari Carmen, mira, te quiero hacer una última pregunta mía y después vamos a las consultas porque hay como 4 consultas en el chat. Muy bien. Como esta es parte de mi ciclo de las mujeres en la misticidad, me gustaría saber cuál es tu postura con respecto a los aspectos femeninos, ya que estamos en el mes de la mujer. ¿Hacia dónde vamos con la cábala como mujeres? Bueno, pues es que es evidente que lo femenino y lo masculino son complementarios. No son opuestos, tal como nos han querido enseñar en esta sociedad nuestra, en esta educación, al menos aquí en Europa, ¿no? Siempre ha habido lo que se llama la guerra de sexo. Con lo cual, ahora vemos que hay un feminismo que para mí está equivocado, porque se van al otro extremo.
En Cábala, fíjate que antiguamente las mujeres no estudiaban Cábala, se lo tenían prohibida. Hay una película de la Bárbara Streisand, Yentl, explica todo el problema que tenía la mujer para estudiar Cábala. Sin embargo, a lo largo de la historia, siempre han habido mujeres cabalistas, mujeres que han estudiado en secreto la Cábala. Lo que pasa es que no son conocidas, no se han dado a conocer porque no estaba bien visto. Mira, la Cábala propone la unión de lo que llamamos la polaridad, de lo que llamamos lo femenino y lo masculino, de lo que nos han enseñado que son opuestos y que en realidad son complementarios. O sea, la mujer, lo femenino, es complementario de lo masculino y a la par. O sea, la polaridad está en cada uno de nosotros. En nosotros está esa polaridad femenina y esa polaridad masculina. Mientras esto no se aúne y funcione en una perfecta unión, habrá desarmonía en el mundo y habrá desarmonía en cada uno de nosotros. Uno de los trabajos del cabalista, precisamente, es llegar a desarrollar ese nivel de conciencia en donde los opuestos dejen de serlo y lo vivan como una unidad, como algo que se complementa. Y ahí entonces ya no hay desarmonías ni desacuerdos de ninguna clase, ni interiores ni exteriores, porque la unión del alma con la divinidad pasa por la unión de esa polaridad en cada uno de nosotros. Dios en el árbol de la vida está muy claro. Tenemos Jochma, el aspecto masculino de Dios, y tenemos Binah, el aspecto femenino. Perdón. ¿Cómo lleva a cabo Dios esa creación a partir de la Sefirá Gesed? Porque Jochma y Binah tienen una unión santa, realizan esa unión santa. No es Jochma por su lado el que lleva a cabo la creación y Binah. O sea, es necesario la polaridad masculina que contiene la semilla para que geste a Binah y Binah pueda dar fruto. ¿Cómo es arriba? Es abajo. O sea, se nos ha enseñado, sobre todo en Occidente, que hay un Dios masculino. Pero eso es una mentira más que nos han enseñado. Dios en realidad no tiene polaridad, pero cuando se manifiesta como masculino y femenino, como polaridad positiva y polaridad negativa. Lo mismo que la unión de la polaridad positiva y negativa en la electricidad de los opolos producen luz, pues es lo mismo. Cuando nosotros unimos nuestra polaridad negativa y positiva, damos luz. Porque no hay lucha interna, no hay oposición, hay armonía. O sea, es un cambio de visión totalmente radical de cómo percibimos todo. La noche no es lo opuesto al día, el alto no es lo opuesto al bajo, lo blanco no es lo opuesto al negro, sino que en realidad todo es un baile de energías que debe ser armónico, en donde se crea una unión armoniosa de esa polaridad, de eso que llamamos lo masculino y lo femenino, y que en el hombre y la mujer es igual. Si entendiéramos que el hombre, lo masculino y lo femenino, se complementan y forman una unidad perfecta, se acabaría el problema en el mundo. Estamos viendo hoy más que nunca cómo lo masculino se está revelando, porque la mujer también se está revelando. Y vemos problemas de asesinatos continuamente, al menos aquí en España, y es porque no hay una comprensión realmente de lo que somos cada uno de nosotros como energía femenina o masculina. Wow, queda harto por avanzar y trabajar, tomar conciencia. Todo nuestro trabajo aquí es lograr esa armonía de lo femenino y de lo masculino en cada uno de nosotros, primero en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando eso lo logremos en nuestra interioridad, entonces podremos irradiarlo al mundo. Y cuando nosotros nos transformamos el mundo, porque ya lo sabemos, ¿no? Que el cabalista no trabaja para
para su sola reintegración. El cabalista trabaja para su reintegración y toda la reintegración del mundo. Cuando elevamos nuestra vibración, estamos elevando la vibración de nuestro entorno y de todo el mundo. O sea, Es hacer un implica una gran... servicio. Es hacer Claro, un servicio. efectivamente, el cabalista es un servidor incógnito de la luz. Hace un trabajo que no es público, pero que lo está haciendo para todos y para todos, no para él, para todos. Para todo el universo incluso, porque si todo está en Dios y Dios es todo, cuando yo elevo una vibración, un nivel de vibración en mí, lo estoy elevando para todo el universo, porque todo está en relación. O sea, que no es que elevemos solamente la vibración de mi país o de mi planeta, no. Estamos influyendo vibratoriamente en todo el universo. Y eso podría explicar un poco el por qué esos señores de las estrellas están haciendo el trabajo que están haciendo. Podría explicar el por qué cuando nos dicen que somos tan necesarios en todo el proyecto intergaláctico. Mira, muchas gracias por tu explicación y vamos ahora a las preguntas y con respecto a razas. Acá llega una pregunta, dice, ¿las razas extraterrestres son parte de alguna de las categorías de ángeles que nos presenta la tradición o son especies manifiestas en Malhut como nosotros? Pues yo creo, no tengo ni idea, o sea, yo no puedo dar una respuesta así fehaciente, pero voy a hablar por lo que yo creo que hay de todo. Que hay seres que son de otras dimensiones de desenvolvimiento espiritual muy elevado y seres que son de otras dimensiones de desenvolvimiento espiritual muy bajo. También pienso que habrán, como nosotros, de este universo físico, pero no puedo decir eso, no lo sé. No puedo contestar a eso. Puedo dar mi opinión, pero puedo estar muy equivocada. Bueno, tarea para todos. Si alguien tiene la respuesta, me encantará oírla. Acá otra consulta. ¿Cuál sería la clave para recordar los sueños? Bueno, hay todo en Cábala, hay todo una serie de meditaciones para recordar los sueños. Las claves, lo primero, querer recordarlos. Tener una libreta de sueños al lado de la cama. Y aunque nos dé mucha pereza, cuando nos despertamos, poner ahí 4 apuntes, porque el hecho de empezar a apuntar a un sueño hace que, como un hilo que vas estirando, y ahí entonces empiezan a recordarse. Pero hay muchos sistemas para recordar, para tener sueños lúcidos. Hay muchos sistemas. Hay todo un curso que doy sobre el tema de los sueños. Pero lo primero es realmente querer recordarlo y pedir a su santo ángel, a sus guías, a la persona que ellos, al ser espiritual, al guía espiritual que ellos tengan, que les ayude a recordarlos. Hay que no me acuerdo ahora, no puedo decir, hay fórmulas, en Cábala hay muchas fórmulas. Pero lo importante es eso, se puede utilizar, yo por ejemplo trabajo con el tarot cabalístico, que es un tarot meditativo, y hay una carta en el tarot cabalístico que ayuda a recordar sueños, que es la carta de la luna. La clave de la luna te la puedes poner debajo de la almohada y experimenta. Ahora, de ser el tarot cabalístico y como mucho, si no el tarot de Rider, que es bastante parecido al cabalístico, pero no es exacto. En el tarot cabalístico se asocia cada carta a una letra del alfabeto hebreo. Y en la clave de la luna tiene la letra Kof.
Y la letra Ko, una de las cosas que hace es que es un portal, o sea, te hace pasar de un nivel a otro. Una puerta que te permite pasar a otro nivel. Así que una de las maneras más fáciles es que si alguien de vosotros conociese el tarot cabalístico, utilizar esa clave. Ponerla debajo de la almohada con la intención de que te permita recordar sueños. Mira, hablando acá del tarot, acá Mar Lorente hace 2 preguntas. Dice, con el nombre de Dios número 5, que es el Memhe Memheshin, sí. ¿realmente llegas a sanarte? Y lo otro que también pregunta, es que estabas hablando del tarot, dice, ¿usted qué opina de la cábala y los 22 arcanos del tarot? ¿Tienen relación? Vale. Primero lo del A ver, nombre de Dios número 5. el nombre número 5 realmente es el que canaliza la energía de la sanación. Pero aquí, sí, exacto. Pero aquí no solamente es meditar con este nombre, luego hay condicionamientos personales de si me lo creo, si no me lo creo, si dudo, si no dudo. Porque eso es importante. En el momento en que uno está haciendo una meditación para algo concreto, entra la duda y has cortado la energía. La duda en Cábala es el enemigo, es Amalek, el enemigo y es la duda. Fijaros que Amalek tiene el mismo valor numérico que la palabra safek en hebreo, que es duda. Y cuando dos palabras en hebreo tienen la misma gematría, quiere decir que comparten la misma energía. Entonces, el enemigo principal dentro de este trabajo con los 72 nombres es la duda. Es dudar. Ahora, también hay otro asunto. Quizá kármicamente tú tienes que pasar por esa experiencia. Porque karma no es castigo. En Cábala, que es lo que se llama el tikkun, no es castigo, es enseñanza, es oportunidad de aprender. O sea, no Porque hay uno nada de viene a lo que nos... trabajar. Claro, o sea, no hay nada que nos ocurre, desde una enfermedad hasta algo fantástico y bonito, que no sea para aprender algo. Lo que pasa normalmente cuando es una enfermedad lo vemos como algo malo, pero al final una enfermedad tiene su parte de enseñanza. Yo puedo decir que gracias a una enfermedad que viví conocí a Ione. Yo estuve casi un año enferma de hígado. Entonces ahí fue cuando conocí a Ione. O sea, mi enfermedad me permitió parar en mi trabajo profano y poder hacer un trabajo de interiorización increíble. Entonces, ¿es malo o bueno estar enfermo? Bueno, no es bueno, según cómo lo mires, pero el cabalista ve como bueno todo es para bien, como decía Rabbi Akiva, el Gamsole Tová. Esto también es para bien y esto también pasa. En cuanto al tarot, el tarot cabalístico forma parte de la tradición hermético-cabalística de Occidente. Y yo lo trabajo, o sea, yo lo enseño y yo lo uso. ¿Qué ocurre? Que para la cábala tradicional el tarot no cuenta, no, o sea, es que no les entra en sus esquemas y no lo tienen contemplado. Pero sin embargo la cábala tradicional sí que utiliza la quirología. En el Zohar hay todo un tratado de quirología. En el Zohar hay todo un tratado de fisionomía. En el Sefer Yetzirah se habla de astrología. Entonces, bueno, pues los cabalistas más modernos hicieron un trabajo determinado con el alfabeto hebreo y las claves del tarot. Y vieron que realmente cada una de las claves del tarot, cuando uno conoce en profundidad el simbolismo de cada una de las letras y el simbolismo de la clave, no el simbolismo de adivinación, no estoy hablando de tarot adivinatorio, sino de un tarot que sirve para el autoconocimiento y para interiorizar. Entonces vieron que cada clave estaba realmente simbólicamente definiendo la letra a la que se le asocia. Entonces yo estudié muchos años y realmente
es un tarot magnífico que sirve para el autoconocimiento, cuando se aprende bien, no como adivinación, para nada. O sea, utilizar el tarot cabalístico para adivinación es como una profanación de algo que es sagrado. Lo que pasa es que hay tan mala prensa de lo que es el tarot que se oye el tarot y la gente no le va, no va. Pero bueno, esto es opción de cada uno. Un cabalista no tiene por qué ser un gran quirólogo y no tiene por qué ser un gran astrólogo y no, cada uno elige qué camino seguir, porque la cábala tiene tantísimos caminos, tantísimos, cada cual, cada De alma hecho, sabrá. de hecho, todavía hay muchos libros que no están traducidos. Entonces, se va a seguir revelando información. Mira, Entonces, es tan amplio, es tan infinito. mira, yo siempre digo algo que va quizá en mi contra, no lo sé. Pero yo a mí, saben que la gente que vienen a mis clases hace años y que me quieren y me escuchan a veces, yo se lo digo, mira, si es que en realidad todo el camino de la cábala al final es para que nos autodescubramos, para que nos autoconozcamos. Y todo se resume en una enseñanza que está en la Torá. Haz al prójimo como a ti mismo y a lo que es eso que llamamos Dios, sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque si tú te amas y amas al prójimo, como todo está en Dios y Dios es todo, ya estás amando a Dios. ¿Qué hace la cábala? Nos está enseñando un camino a través del cual descubramos cómo amarnos y amar a Dios. Pero a veces hay que caminar mucho, o sea, hay que adquirir mucho conocimiento para luego llegar a la síntesis. Y para mí la síntesis está en ello. Lo que pasa es que estamos descubriendo realmente lo que es el auténtico amor, porque no tenemos ni idea. Mira, con respecto a la Torá, acá llegó una pregunta de José. Dice, ¿estos hechos relatados en la Torá son una metáfora o realmente ocurrieron esos hechos? Mira, yo recuerdo que el Iones Salai, de bendita memoria, y algún otro, con un rabino que estudié también Torah, lo primero que me dijo fueron los dos. Cuando leas la Torah tienes que leerla con la premisa de que no vas a entender nada. Si tú coges lo literal no vas a entender nada. Por eso hay que pedir arriba a nuestros guías, a nuestros magis, que nos abran el entendimiento interior. La Torá no es un relato histórico. La Torá es el relato de cada una de nuestras almas. Es el relato de cómo hacer el camino de retorno. Abraham somos nosotros, es un aspecto de nosotros. Isaac es un aspecto de nosotros. Por eso cada uno de los personajes o de los patriarcas de la Torá se asocian a uno de los sefirot del árbol de la vida. Entonces, si en nosotros hay un Kesed, en nosotros hay un Abraham. En nosotros hay un Geburah, en nosotros hay un Isaac. Y si en nosotros hay un Tiferet, en nosotros hay un Jacob. Y así sucesivamente. Entonces, el cabalista no contempla, o al menos los que a mí me han enseñado, nunca han contemplado la Torá como un relato histórico, sino como un código para nuestra alma que haga su camino de la reintegración. Otros no lo sé lo que dirán. Yo hablo por lo que a mí me han enseñado y yo lo siento así también. Yo cuando enseño Torá, en mi entender, porque me queda mucho por profundizar en la Torá, lo enseño bajo ese prisma. Mira, acá respecto fue una de las primeras preguntas, pero lo voy a anexar a esto. Dice, respecto al concepto de fuente, la tradición plantea que la sabiduría de la Cábala proviene exclusivamente de la Torá, pero ¿Mm? mucho de su desarrollo es gracias a la gematría, em, pero y a los caracteres babilónicos. Considerando esto,
¿Desde dónde podríamos rastrear el origen de esta sabiduría y qué perspectiva de la Cábala nos sugiere? Bueno, a ver, la tradición dice que Abraham, no habiendo recibido la Torá, ya vivía según la Torá y según los principios cabalísticos. Hay una historia además que explica el Midrash que cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, el arcángel Raziel escribe un libro donde está codificado todo el sistema de vuelta. Ese libro fue dado a Adán y Eva cuando fueron expulsados, pero dice el Midrash que los ángeles tuvieron celos de que les revelaran a Adán y Eva ese conocimiento. Y dice que los ángeles le arrebataron ese libro a Raziel y lo echaron al mar. Dios viendo esto, todo esto es una historia del Midrash, ¿eh? Dios viendo esto, le propone le pide al ángel, que ahora no me acuerdo cómo se llama, del mar, que les devuelva el libro. Y ese libro ha ido pasando a lo largo de los patriarcas de la Torá. Dice que fue recibido por Noé, más tarde por Abraham también, y bueno, hasta que ha llegado a nuestros días. O sea, es un libro que no... Sí, aunque la tradición dice, realmente parece ser que fue Abraham Abulafia el que escribió ese libro, un cabalista español del siglo XII, que además su nombre, gematría, o sea, por gematría tenía el mismo valor que la palabra Raziel, el nombre del arcángel Raziel, que por otro lado es el arcángel de la Sefira Jochma, y que quiere Acá decir... Carlos me ¿Perdón? dice que es la gematría de Persa. ¿Qué? Carlos acá me corrige que era la gematría persa. Yo, Gematría persa. pues ahí no lo sé, Carlos, o sea, no te lo... Pues gracias porque eso yo no lo sabía, pero también en hebreo el nombre hebreo de Abraham, Abulafia, en gematría, es Rashi. Bueno, el caso es que ¿de dónde procede la cábala? Ni se sabe. De hecho, hay quien dice que fue recibida por Moshe en el monte Sinaí cuando le fue entregada la Torá, porque hay una Torá oral y una Torá escrita. Entonces, la Torá oral es lo que se conoce como la... Pero el origen se pierde en la noche de los tiempos. Hay quien piensa que, indudablemente, como que el pueblo hebreo estuvo en exilio en Babilonia, también ahí han recogido información y bueno, pero los orígenes se pierden en el tiempo. Mira, acá Carlos dice, los persas heredaron el tema del valor numérico a las letras, pero se entendió perfecto su respuesta. Así que gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Muchas Eh, gracias. Acá dice Mar Lorente, dice, no dudo, pero usted como maestra, en referencia a los nombres, el nombre de sanación, porque yo estoy sanando y notando cambios muy profundos, pero soy una principiante. Sí, el dolor, la enfermedad es un gran maestro. Y después pregunta, ¿cómo se puede aplicar la cábala como terapia para los demás, aparte de difundirla? Sí, mira, la experiencia que yo he tenido con gente de mi grupo que eran reikistas, hacían reiki, pues cuando empezaron a estudiar el alfabeto hebreo, empezaron a canalizar la energía de las letras por el sistema reiki, pero en vez de utilizar los símbolos reiki, utilizaban letras, luego combinaciones de letras. Luego han utilizado 72 nombres y han visto que la potencia energética se ha multiplicado. O sea, simplemente visualizar letras, combinaciones de letras en las manos y aplicarlas. Ese es un sistema muy, muy sencillo, muy básico. Luego hay otro sistema que no está en la cábala tradicional, que forma parte de la cábala hermética, que es el péndulo hebreo. El péndulo hebreo, que hoy en día todo el mundo, y lo siento porque a lo mejor suena un poco crítico, no pretendo que lo sea, hoy todo el mundo hace cursos de péndulo hebreo. Bueno, pues yo en el año 81
Yo, como os digo, estaba buscando, teníamos la asociación Anael, y contactamos por medio de unos amigos con precisamente Pierre Gelly. Era un cabalista hermético francés que venía, y que además era un gran sanador, y venía a darnos seminarios aquí a Barcelona, y a Logroño, y a Madrid, y en uno de los seminarios nos enseñó el péndulo hebreo. Pero el péndulo hebreo que se enseña hoy no tiene nada que ver con lo que él explicó, porque sí que era el cilindro de madera, sí que ponía unas etiquetas, pero las etiquetas venían con un lenguaje que yo en aquella época no conocía y que hoy, por lo que recuerdo, creo que es el lenguaje angélico de Metatron. Un amigo mío de Logroño, cabalista, fue realmente el que empezó a transformar esas etiquetas a las letras hebreas. Y bueno, y empezamos de la manera más sencilla a utilizar el péndulo hebreo, un grupito de aquí de Barcelona, junto con un grupito de Logroño, a utilizarlo así. Hoy en día la gente pues habla de Pierre Gelly, habla de péndulo hebreo, han añadido cantidad de cosas que me parece fantástico, pero es otra de las formas de sanación que además es potente cuando se sabe utilizar y cuando se usa. Otras formas, hay muchas formas de sanación en Cábala. Hay todo, yo también tengo todo un curso de terapias cabalísticas, aunque no me dedico a hacer terapias yo, simplemente transmito. Y luego hay un sistema que nos enseñó a muy poquito mi querido amigo, hermano y maestro Ion Estalay, de bendita memoria, que le fue transmitido a él por un rabino muy viejito que viene de la tradición de los judíos etíopes en el desierto y que no es conocido, pero que también es muy poderoso. Hay muchas técnicas de sanación cabalística, muchas, pero claro, como todo hay que estudiarlo, ¿no? Y hay que practicarlo para ver qué funciona. ¿Cada cuánto recomiendas meditar? Cada día, cada día. Pero si uno no se puede comprometer a cada día, sí puede comprometerse con uno mismo y decir, bueno, yo voy a meditar 2 veces a la semana. No, mi trabajo no me lo permite, 1 vez a la semana. Tal día, de tal hora a tal hora. Y ese espacio es sagrado. Pase lo que pase. A no ser que tengas que salir corriendo de urgencias, ¿no? Pero ese horario, tú cierras la puerta, te vas al lugar donde meditas, enciendes tu vela, enciendes tu incienso, bueno, lo que tú creas oportuno que te puede acompañar en la meditación, y ese espacio sagrado. Si suena el timbre como si es tu espacio. Hay que tener disciplina y orden. Y si es 1 vez a la semana, 1 vez a la semana, pero esa vez a la semana es sagrada. Ahora, si se puede, cada día. Acá están dando las gracias. Mar Llorente te dice muchas gracias. No, a vosotros por escucharme. Mari Carmen, yo creo que ya estamos en la hora. Bueno, Darte las gracias por esta conversación, charla, encuentro. Feliz de que hayas aceptado mi invitación, poder conocerte, no personalmente, pero sí en bueno, cámara, porque sí, sí, la energía se siente. sí. Eh, y feliz y pues más adelante yo dejo el Zoom abierto, poder hablar otros Cuando, temas. cuando eh, quieras. Muchas gracias a ti por darme esta oportunidad de poder explicar cosas, ¿no? Poderme comunicar con personas que conozco y con otras que no conozco, pero que de alguna manera estamos todos conectados y unidos con una sola idea y un solo propósito, que es ser canales de luz, para que este mundo eleve su vibración y podamos hacer de este mundo un mundo mejor. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias por escucharme y gracias a ti, Carla, por abrir este bueno, espacio. y todos tus cursos, talleres están en tu página. Sí,
en Met, Grupo EMET, grupoemet.es. y ahí buscar todos los... Porque no sé si también a través de tus redes sociales apareces como Mari Carmen en Facebook, Instagram. Sí, Mari Carmen Ragel, que Ragel fue el nombre que me dio, que me puso, me transmitió Ione cuando me transmitió la maestría. Entonces, soy Mari Carmen Ragel. Una matriarca. Sí, ya me dicen algunas veces que tengo la energía de una madre, ¿no? Ya me lo dicen, algunas veces me lo han dicho. No sé, no soy consciente, pero bueno, el nombre me gusta mucho y me siento muy afín. Qué bien. Mira, acá están preguntando, la grabación la voy a subir a YouTube de SOT 22 Concepción, también se la voy a compartir a Mari Carmen, ella sabrá dónde la sube, y me imagino a su página, así que ahí pueden volver a ver la entrevista, charla, reunión, encuentro. Yo Y sí que acá quiero, están dando las gracias, ponen corazoncitos, dice, se nota la luz y la sinceridad. Muchas gracias por compartir su sabiduría. Gracias, gracias, Shalom. gracias. Muy Sí valioso que, todo compartido, muchísimas gracias. lo que sí que quiero pedir es que eh, como buscadores y caminantes del sendero espiritual que somos todos, que hoy en día hace mucha falta canalizar luz hacia la tierra. De una manera muy sencilla es sencillamente visualizar que canalizamos luz por ese rayo de luz que desciende desde el infinito, entra en nuestra cabeza, llega a nuestro corazón y que lo canalicemos al núcleo de esta tierra, que necesita que la purifiquemos. Sencillamente en un acto de un minuto, de un segundo, podemos estar yendo a trabajar y hacer ese trabajo todas las veces que podamos, porque, bueno, de alguna manera se me ha dicho que es necesario hacer este trabajo. Nuestro planeta necesita mucha luz para poderse limpiar de tanta negatividad y nosotros somos los instrumentos para canalizarla. Así que no soy yo quien lo pide, en absoluto. Lo están pidiendo esos seres que están por ahí en esos mundos, que nos están ayudando aunque nosotros no lo percibamos, pero que necesitan también de nuestra ayuda. Así que muchas gracias a todos. Gracias a ti. Pueden abrir los micrófonos ahora y despedirse. Muy buenas tardes o buenas noches. Pues acá todavía son buenas tardes, así que gracias a todos los que nos acompañaron y a los que verán la grabación. Gracias. Bendiciones, gracias. Gracias, Muchas gracias. Carmen. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Tenga feliz sueño. Igualmente, todos vosotros, felices sueños. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Shalom.